algún accidente, alguna situación que traiga ansiedad y preocupación, pedimos al Señor que ponga paz, tranquilidad y sosiego a los involucrados. Para llamarnos para oración o alguna necesidad, puede llamarnos al 787-568-9754 a la hermana Cecilia. Ella estará con mucho gusto recibiendo su llamada y haciéndonos saber a nosotros cuál es la necesidad, y nosotros con gusto podemos responder. Así que saludamos a todos nuestros oyentes, todos los oyentes de toda esta región de Puerto Rico. Y también estamos en medio de una celebración de los 50 años del Presbiterio del Noroeste, de la Iglesia Presbiteriana. Así que a todos aquellos amigos presbiterianos que nos escuchan, estén atentos a nuestros actos de celebración de este acto tan importante para nuestra iglesia. Le damos gracias al Señor precisamente porque este es un día maravilloso, un día precioso, un día fresco, un día donde la lluvia nos ha acariciado, la lluvia de parte del Señor, lluvia que cae para buenos y malos, grandes y pequeños, hombres y mujeres, lluvia que trae vida y trae esperanza. Momentos de oración en este momento al Señor. Padre, gracias por esta rica y hermosa oportunidad en que nos concedes de poder abrir nuestros ojos y ver nuevamente la luz del día. Gracias por ese don perfecto, anhelado y precioso que se llama la vida, vida que tú nos diste a nosotros para que pudiésemos disfrutar, no solamente entre nosotros, sino también juntamente contigo. Te pido, Señor, que tú prepares nuestro camino, prepares los corazones para recibir palabra de salvación en esta mañana, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Quiero compartir con ustedes la lectura del Salmo número 2. Este Salmo número 2, que está en nuestras Biblias, habla del reino del ungido de Jehová, y precisamente habla de ese Cristo, ese Mesías, ese Salvador, que habría de algún día venir, pero que también es parte de la fundación de este mundo. Así que el Salmo 2 dice de la siguiente manera, y te invito a que, si tienes Biblia, lo compartas conmigo, y si no, abre tus oídos y tu corazón para recibir esta palabra. ¿Por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas?, pregunta el salmista. Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo: rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. El que mora en los cielos se reirá, el Señor se burlará de ellos. Luego hablará a ellos en su favor y los turbará con su ira. Pero yo he puesto mi rey sobre Sión, dice Dios, mi santo monte. Yo publicaré el decreto, Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, y yo te engendré hoy. Pídeme, y te daré por herencia las naciones, y como posesión tuya los confines de la tierra. Los quebrarás con vara de hierro, como vasija de alfarero los desmenuzarás. Ahora pues, oh reyes, sed prudentes, dice la palabra, admitid amonestación, jueces de la tierra. Servid a Jehová con temor y alegraos con temblor. Honrad al Hijo, para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues se inflama de pronto su ira. Continúa diciendo y termina: bienaventurados, felices todos los que en Él confían. Gloria a Dios. Le damos gracias a Dios precisamente porque no solamente nos dio el don de la vida, sino que también preparó un plan de salvación para todos nosotros a través de la persona de Cristo Jesús. Así que te invito a que, junto con el dúo Alborada, disfrute de esta preciosa canción que se llama, o se titula, Nombre Sublime. Y te invito a que lo puedas escuchar en esta hora, un precioso cántico. En los mares
los cielos y la tierra, no hay un nombre más sublime que Jesús. Se entregó por nosotros sin reserva, por salvarnos fue clavado en una cruz. Por salvarnos fue clavado en una cruz. No hay amor en el universo que compare al amor de Cristo nuestro Redentor. Cuando aún éramos malos y en pecado, por salvarnos dio su vida el Salvador. Por salvarnos dio su vida el Salvador. Por nosotros sin reserva, por salvarnos fue clavado en una cruz. Por salvarnos fue clavado en una cruz. No hay amor en el universo que compare al amor de Cristo nuestro Redentor. Cuando aún éramos malos y en pecado, por salvarnos dio su vida el Salvador. 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 Precioso cántico. Por salvarnos, Él dio su vida en la cruz de Calvario. Nombre sublime, en nombre de Jesús. Dio su vida en la cruz de Calvario por ti y por mí. Qué bueno que podemos nosotros durante el día de hoy celebrar precisamente ese gran acontecimiento en la vida de la humanidad, a favor de esa humanidad que necesitaba un Salvador en aquel momento de grandes tribulaciones, grandes dificultades, pero hoy no es diferente. Igualmente hoy continuamos necesitando a ese gran Salvador que venga a nuestra vida. Y Él está siempre presente. Él sigue tratándonos, Él sigue tratando a favor de nosotros y Él siempre comienza el proceso de búsqueda. Esta mañana estamos anunciando precisamente a ese Salvador. Yo quiero que leamos brevemente en el Evangelio según San Mateo, capítulo 17, los versículos del 1 al 9. El Evangelio según San Mateo en el Nuevo Testamento, capítulo 17, los versos del 1 al 9, y leen como sigue, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan, su hermano, y los llevó aparte a un monte alto. Y se transfiguró delante de ellos, y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Y aquí les aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Entonces Pedro dijo a Jesús: Señor, bueno es que nosotros que estemos aquí, si quieres, hagamos aquí 3 enramadas, una para ti, una para Moisés y otra para Elías. Mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió, y aquí una voz desde la nube que decía: Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Y continúa diciendo: a él oíd. Al oír esto, los discípulos se postraron sobre sus rostros y tuvieron gran temor. Entonces Jesús se acercó y los tocó y dijo: levantaos y no temáis. Y alzando ellos los ojos, a nadie vieron sino a Jesús solo.
cuando descendieron del monte, Jesús les mandó diciendo: no digáis a nadie la visión hasta que el Hijo del Hombre resucite de los muertos. Repito este versículo. Cuando descendieron del monte, Jesús les mandó diciendo: no digáis a nadie la visión hasta que el Hijo del Hombre resucite de los muertos. Mis queridos hermanos, aquí está hablando de una experiencia, única que tuvo Pedro, Jacobo y Juan. Una experiencia maravillosa, donde ellos, que estando con Jesús por mucho tiempo, de momento ven al Dios transformado, transfigurado, lleno de luz, radiante de luz en todo su cuerpo, brillando con vestiduras blancas. Y esto es un gran acontecimiento para ellos. Fue como una visión, pero a la misma vez una experiencia confirmadora de que ese era precisamente el mismo a que en un momento determinado Mateo dijo: verdaderamente tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Esta experiencia de la transfiguración fue un notable acontecimiento de la vida de Cristo, que aconteció probablemente por la noche en el monte Hermón o en algún otro lugar alto, alguna montaña alta, cerca de Cesarea de Filipos, a donde él llevó a una cumbre, a una reunión, a estos hermanos que tenían una responsabilidad mayor para el futuro. Esta experiencia es una gloriosa experiencia sobrenatural que hizo resplandecer, como he dicho ya, tanto la persona como la vestidura de Cristo. Y este suceso resalta la importancia que tiene para la humanidad, para nosotros, para ti, para mí, la muerte expiatoria del Redentor, de Jesús, y también su autoridad sobre todos nosotros, ya que Jesús no solamente dio su vida en la cruz de Calvario como lo anticipó 6 días antes, sino que también luego de morir en la cruz, Él resucita. Y eso es entonces lo que le da ese valor tan trascendental al Evangelio que Él tanto proclamó y que también le delegó a sus discípulos y a nosotros hoy día para poder, llevarlo a cabo con certeza, porque tú no puedes predicar ni enseñar algo que tú no crees ni estás seguro. Pero aquí tenían ellos una confirmación ineludible e irreversible de precisamente de que ese Jesús a quien él proclamó Hijo del Dios viviente era real. Muchos de nosotros que hemos vivido durante muchos años el Evangelio, particularmente yo desde niño, he recibido esa confirmación muchas veces, y aunque he tenido dificultades varias en la vida como cualquiera otro, pero Jesús sigue tratando conmigo, con nosotros, los que somos llamados, los que somos escogidos, para predicar el Evangelio, porque hay un llamado, hay un ministerio, hay una responsabilidad, y es ineludible, no podemos escaparnos. Aquí que quiero decirle brevemente que Pedro había sido un pescador, y precisamente Jesús lo rescató y le dijo: de ahora en adelante ustedes serán pescadores de hombres. Así que él lo fue preparando para que pudieran enfrentar este gran ministerio una vez Jesús ya no estuviera en medio de ellos. Así que Pedro afirma su mensaje en los hechos, en los datos que tenía. Declara que no ha sido por fábulas, no ha habido cuentos, historias, sino que él de seguridad había estado precisamente con Jesús y habían visto sus acciones, había visto su forma de comportarse, su predicación, y es por eso que entonces él accede a recibir el llamado, a aceptarlo y a proclamar el Evangelio de Jesús. Así que la transfiguración es una prueba más para él de la seguridad de Cristo y de lo que él estaba en lo que se estaba metidos, que es el ministerio y la responsabilidad de predicar el Evangelio. La
voz del cielo, como dice aquí, precisamente rompe el silencio cuando Dios dentro de la nube dice: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Así que Dios se complace precisamente en delegar sus funciones de salvación a ese Jesús, a ese Cristo que Pedro predicaba. ¿Cómo debemos, tú y yo, cómo podemos tener experiencia así en lo alto, cumbre? Porque todos somos llamados a predicar el Evangelio. En primer lugar, debemos seguir a Jesús todo el tiempo, aprender de Él, ir donde Él nos lleve, preocuparnos por entenderlo y preocuparnos porque la experiencia con Él se haga rema, se haga realidad en nuestra vida. En el caso de Pedro, él había dejado su trabajo como pescador y otras cosas, lo dejó todo atrás y siguió a Jesús, siguió adelante. Y su fe se fue incrementando a través de la experiencia con Jesús. Y primeramente desarrolla su fe en Él, en lo que Él está oyendo, en lo que está viendo, y luego sigue al discipulado. Todos tenemos que discipularnos. Discipularnos significa aprender. Discipularnos significa prepararnos. Nadie puede desarrollar un buen trabajo si no se prepara en lo que hace. Así que todos necesitamos discipularnos. En ocasiones nos separamos brevemente con Él, pero Él se encarga nuevamente de llamarnos y de traernos a Él, porque Él nos ama entrañablemente. Y seguimos a Jesús, como dice aquí la palabra. En este caso, Jesús los llama a un lugar alto. Y si pensamos que este lugar fue por la tarde para poder ver cómo Él podía resplandecer su rostro y sus vestiduras blancas. Estuvo toda la noche y el otro día entonces baja y allá está la multitud esperándolo. Jesús siempre nos llama a un monte alto, y un monte alto habla de la altura, de la excelencia, de nuestro progreso hacia Dios, porque Dios siempre está en lo alto, en las alturas. ¿Estamos nosotros preparados para enfrentar precisamente ese llamado y esa citación? Debemos mantener los ojos abiertos. Pedro y los hermanos se convirtieron en testigos presenciales de la majestad de Cristo. Qué bueno es nosotros poder ser testigos de esa majestad. Y como decía ese cántico que acabamos de leer, Jesús, por salvarnos, dio su vida por nosotros. Él nunca olvidaría este milagro, ni ninguno otro de sus discípulos, como ninguno de nosotros lo hemos olvidado. Pedro recordaba lo que él había visto. Pedro recordó que Jesús se abrió ante ellos, le dio una experiencia muy especial. Dios siempre está allí, siempre se hace presente en nuestra vida, de tal modo que, al igual que Pedro, nosotros no nos olvidemos. Jesús está presente en todos los aspectos, en nuestras dificultades, nuestras enfermedades, nuestras experiencias, pero también lo está cuando tenemos que proclamar el Evangelio, porque ese es nuestro ministerio, precisamente. Ese fue el llamado al que Dios nos hace, le hizo a Pedro y nos lo hace igualmente a nosotros. Y debemos estar, al igual que Pedro, conmovidos precisamente por esa gran experiencia. Busquemos siempre la voluntad de Dios, de tal modo que no nos separemos de ese plan de salvación para nosotros. Lo otro que debemos hacer es escuchar al Señor. No poner nuestros oídos, ni físicos ni espirituales, en otras cosas. En este mundo hay muchas voces, pero no todas nos llevan precisamente a la cumbre con el Señor. Hay voces que nos desvían. Satanás utiliza otras voces para desviarnos, para tratar de que nosotros nos alejemos del camino. Pero ¿de qué hablaban allí? Según menciona Moisés, Jesús, Elías, pues mira, hablaban precisamente de la cercana muerte, crucifixión de Jesús en la cruz del Calvario, como lo dice Lucas 9:31. Pero precisamente ese era el momento cumbre de la predicación y del Evangelio, la proclamación de Jesús, que Él es precisamente el único sacrificio aceptable delante de Dios.
Jesús se dio en la cruz por nosotros, como lo dice el cántico. Y Pedro y los demás y nosotros debemos mantenernos concentrados en esa cruz. Para mucha gente la cruz es sacrificio, es doloroso, es un trauma, es terror, pero para nosotros la cruz tiene un significado muy, muy grande, muy especial. La cruz fue el centro de esa testimonio central de esa gran salvación de Jesús. Allí en la cruz del Calvario, Jesús entregó su vida por nosotros, llevó sobre nosotros nuestros pecados, llevó nuestras culpas. El precio que debíamos pagar nosotros lo llevó Jesús allí en la cruz del Calvario. Por eso que yo te invito a ti que si aún todavía no has aceptado a Jesús como Señor y Salvador, acepte este sacrificio de Jesús, lo tome como tuyo, lo veas como precisamente, el último sacrificio, la última acción salvífica de parte de Dios para nosotros. La cruz no debe ser algo de tristeza ni de temor, sino al contrario, la salvación debe significar para nosotros nuestra salida, nuestra salvación, la experiencia de vida, el paso hacia una vida eterna, hacia una nueva vida. ¿Qué dijo el Padre en ese monte de la transfiguración, donde Jesús se hace íntimo y se abre a sus discípulos? Este es mi Hijo amado. Jesucristo es el Hijo amado de Dios. Y dice: en quien tengo complacencia. Así que en esta mañana te estamos diciendo, mis queridos hermanos, que del mismo modo que Pedro estuvo allí con la experiencia de la transfiguración, tú también lo puedas tener todos los días en tu vida. Que resplandezca Cristo en tu vida todos los días. Acéptalo y permite que así lo sea. Vive por Él, óyelo, identifícate con Él, habla a otros, proclama el Evangelio. Sé sensible a lo que Dios nos dice respecto a su Hijo. Había hace muchos años un cántico que ya casi no lo oímos, que es que le pedimos a Dios que nos haga resplandecer. Todos los días yo lo digo: Señor, que yo pueda resplandecer, no yo por mis méritos, ni por mis acciones, ni mis capacidades, sino por lo que tú has hecho en mí, por el ministerio que tengo, por la responsabilidad que tenemos de proclamar el Evangelio y de poder ser testigos fehacientes, seguros de que tú eres real. Gracias, Padre, en esta mañana te damos por la oportunidad precisamente de proclamar el Evangelio y que haya algún alma que lo pueda recibir en esta mañana. Mis queridos hermanos, esta es la reflexión del día de hoy, el momento de la transfiguración de Jesús con los apóstoles y la confirmación del llamado que Él nos hace todos los días a nosotros. Intercedemos por aquellos hermanos que han tenido alguna pérdida, alguna situación de salud, alguna muerte en sus familias, por alguna persona que esté en medio de algún accidente en esta hora, o de algún trauma, aquellos que por alguna razón están enfermos o sus relaciones rotas con sus familiares. Le pedimos al Señor que Él intervenga y que tome control de sus vidas y los bendiga de una manera muy especial, haciéndoles saber que tú sigues tratando con ellos, que tú, Señor, nos quieres llevar al monte alto. Padre, gracias por tu palabra en esta mañana y te pedimos, Señor, que haya ricas bendiciones para mis queridos hermanos que nos están escuchando en esta hora a través de la radio, que haya bendición y vida eterna para ellos, Señor amado, y que puedan comprometerse a mantenerse en el sitial al cual tú nos has citado en el día de hoy, al monte alto. Padre, en el nombre de Jesús, oramos. Hasta el próximo domingo. Mis queridos hermanos, les dejo con la canción nuevamente de Alborada, que habla sobre ese monte alto y el nombre sublime de Jesús, y será hasta el próximo domingo, Dios mediante. Sean todos bendecidos.
cielos y la tierra, no hay un nombre más sublime que Jesús. Se entregó por nosotros sin reserva, por salvarnos fue clavado en una cruz. Por salvarnos fue clavado en una cruz. No hay amor en el universo que compare al amor de Cristo nuestro Redentor. Cuando aún éramos malos y en pecado, por salvarnos dio su vida el Salvador. Por salvarnos dio su vida el Salvador. Entregó por nosotros sin reserva, por salvarnos fue clavado en una cruz. Por salvarnos fue clavado en una cruz. No hay amor en el universo que compare al amor de Cristo nuestro Redentor. Cuando aún éramos malos y en pecado, por salvarnos dio su vida el Salvador. 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 Acaban de escuchar otra edición más del programa Palabras de Salvación de la Iglesia Presbiteriana de Lares. Les esperamos en la próxima edición, el próximo domingo, desde las 8 hasta las 8:30 de la mañana. Esta emisora, sus dueños y comerciantes no necesariamente se solidarizan con las expresiones vertidas en el pasado programa. Estás escuchando Radio Grito, WGDL 1200 AM, Lares, W227DR 93.3 FM, Aguadilla, y WZET 92.1 FM HD4, Mayagüez. Radio Grito, el medio que te lleva.